Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Esta noche en Para leerte mejor vamos a charlar con Reinaldo Castro respecto de su libro El norte del sur, escritores, escribidores y otros sujetos de moral dudosa, que salió este año hace poquito, editado por Proyecto Sur. ¿Qué tal, Reinaldo? Gracias por venir a Para leerte mejor. Bueno, gracias por invitarme. Estoy contento de estar hablando de un nuevo libro, de una nueva editorial, una nueva propuesta. Y me parece a mí que resume un trabajo de muchos años y que creo que va a posibilitar una continuidad, no solamente conmigo, que soy el autor, sino con otros autores, que puede abrir un camino, que es el trabajo sobre el periodismo cultural y la crítica cultural. Reinaldo, sos comunicador, escritor, investigador, además de docente. Es una presentación múltiple, digamos, de tu persona. ¿En qué lugar, en cuál de todas esas categorías preferís o te ubicas vos mejor? Y no sé, porque en realidad las clasificaciones son más para las taxonomías, para los que hacen disección de cuerpo o para los que clasifican las góndolas de los supermercados, ¿no? Yo quizás escritor, ¿no? Porque atraviesa todos esos campos, ¿no? Pero me parece también que los escritores del siglo XXI, si en algo nos diferenciamos de gran parte de los escritores del siglo XX, es que tenemos determinadas estrategias para acumular capital cultural, ¿no? Que me parece que había unos escritores que venían de la bohemia, el caso más notorio es de Manuel J. Castilla, excelente poeta, pero que no tenían los medios suficientes o la sociedad no les permitía acumular más ese capital intelectual. Yo creo que la universidad pública nos permite a los escritores que transitamos por ella acumular ese capital y hacer una transferencia, ¿no? Entonces de pronto una investigación que hacemos nosotros, yo creo que no tiene que llamarse investigación, sino que tendría que llamarse investiga-acción, ¿no? Una mezcla de investigación y acción. No solamente hacer una investigación para nuestros pares, que son docentes e investigadores, sino una investigación que sirva para la sociedad, que sirva para las madres, los familiares de los detenidos desaparecidos, que sirva para los lectores de Luis Guayar, que creían que había quedado injustamente olvidado ese escritor, ¿no? Entonces, tenemos en este siglo XXI, yo creo que esa gran ventaja, ¿no? Yo estoy seguro que si Fidalgo, si Gropa, si Busignani hubiesen tenido una universidad, se hubiese potenciado muchísimo más su obra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprovecharnos de estas instituciones que son libres,
que son laicas, que son superadoras, que incluyen a muchos, y hacer que ganemos en más democracia, que ganemos más en crítica cultural, que ganemos más en valentía, y ahí sí vamos a estar cerrando definitivamente el miedo que dejó la dictadura y vamos a estar cerrando definitivamente el individualismo que dejaron los 90. El Norte del Sur es un libro, un conjunto de textos muy distintos, todos escritos en primera persona, sobre diversas temáticas, todas que tienen que ver con Jujuy, y vos cuando lo presentás decís que no te arrepentís de haberlos escrito todos esos textos y que seguís siendo el mismo que los escribió. Sí, yo creo que todos los escritores de alguna manera buscamos dejar una huella en el campo cultural, ¿no? Y la gran obra que uno tiene se construye a lo largo de distintas publicaciones. Y yo puedo jactarme de muy pocas cosas, pero una de las pocas es que le doy coherencia a lo que siento, a lo que escribo y a lo que actúo. En ese sentido, yo estoy muy contento, me parece que los textos no envejecen y que marcan una débil huella que uno intenta dejar. En esa diversidad textual del Norte del Sur hay entrevistas, hay textos de opinión, de crítica literaria y de crítica sobre libros que no pertenecen a la literatura o que no se pueden clasificar como literatura. Hay también una historieta, en fin, es realmente muy diverso y muestra una mirada sobre la sociedad, sobre la cultura jujeña y también sobre sus actores. ¿Cómo te sentís vos buceando en ese gran universo que es el que vas presentando? Bueno, yo a esta altura me siento cómodo, ¿no? Pero al comienzo me costó, ¿no? Me costó porque yo creía que un escritor estaba restringido solamente al ámbito de la literatura, erróneamente, ¿no? Cuando un escritor es alguien que paga impuestos, es alguien que sufre frente a un Estado que muchas veces lo deja olvidado, es alguien que critica a la sociedad como un vecino más. Entonces me parece que hay que devolver esa posibilidad de criticar a la sociedad que tenemos todos los escritores, ¿no? Un escritor no solamente es alguien que hace verso o que escribe cuentos aislados de este mundo, ¿no? También va por las calles, ve las miserias, ve las injusticias, y en ese sentido a mí me parece que es importante volver a unir esos mundos. Por otro lado, el libro también busca componer distintos géneros que hacen al periodismo cultural, que a mí me parece que en los últimos años, por las publicaciones, revistas, páginas web, blog, me parece que un poco se ha desvirtuado ese sentido, ¿no? Donde parecería que todo es cultural si habla de una referencia artística, y no siempre es así. El periodismo cultural significa mucho trabajo. Para empezar, significa un periodismo altamente especializado, ¿no? Entonces yo cuando veo determinadas publicaciones que tienen el mote cultural ya me pongo en guardia, ¿no? Me pongo en guardia porque espero ver algo de estos géneros y no lo he visto. Entonces yo me dije, bueno, yo tengo que aportar algo, ¿no? Tengo que aportar a esta confusión general un poco más, aunque mi tarea a lo mejor solamente sirva para aumentar esa confusión general, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Periodismo cultural y periodismo de espectáculos parece que vienen muy de la mano en los últimos, 20, 30 años. Sí, pero además con una simplicidad, ¿no? En la que parece que cualquiera puede hablar de cualquier tema, como a mí me parece que también falta un periodismo especializado en el deporte, ¿no? Yo veo notas que dicen una cosa el sábado, juega Gimnasia el domingo, y el lunes dicen lo opuesto a que habían escrito el sábado, ¿no? Entonces me parece que así como nuestro equipo provincial descendió una categoría, también el periodismo deportivo, sobre todo el periodismo futbolístico,
también descendió unos cuantos escalones, ¿no? A mí me parece que hay que ejercer una crítica, hay que ejercer una autocrítica en la que yo trato de ejercerla profundamente, trato inclusive en varias páginas de reírme de mí mismo, ¿no? Me parece que eso es sano y me parece que ya con tantos años de democracia hemos ganado la suficiente madurez como para criticarnos nosotros. Mi pregunta es, con esa ironía con que vos encarás muchos de los textos que están en El Norte del Sur, ¿hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos? Porque aquí hay en algunas de las secciones notas sobre senadores, vicegobernadores y otros actores políticos. Sí, algunos no. Algunos sí, ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad todavía hay varios políticos que son politicosaurios, ¿no? Que vienen de la vieja manera de hacer política y están muy almidonados, ¿no? Entonces, frente a esa vieja costumbre, yo creo que hay que volver a alguna fuente, ¿no? Yo me acuerdo un texto de Oliverio Girondo, siglo XX, siglo pasado, primeras décadas, y él decía que frente a la solemnidad pomposa de la sociedad, uno tiene que sacarse las telarañas que tienen en los ojos y mirar de manera distinta, ¿no? Yo creo que el arte, la literatura en general, te ayuda a mirar de manera distinta. Me gustaría que habláramos del título, El Norte del Sur. Plantea los puntos cardinales, plantea una ubicación. Sí. ¿Por qué es tan importante ubicarnos en el mapa, saber dónde estamos? Porque tenemos que hacer un conocimiento que esté situado, ¿no? Yo creo que durante demasiado tiempo los argentinos, los jujeños, hemos estado repitiendo conocimientos que en la mayoría de los casos son originarios, se originan en Europa o en Buenos Aires, ¿no? Y parecería que la historia no pasa por este territorio. Cuando nosotros estamos en un punto clave, ¿no? Nosotros somos la provincia que más articulada está con Latinoamérica, mucho más que Córdoba, mucho más que Rosario, mucho más que Buenos Aires, ¿no? Miramos profundamente Latinoamérica por nuestras raíces, por nuestra familia, por las cosas que nos da este hecho de vivir en frontera donde pasan y quedan varias cosas, sí, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es muy importante. Y así como es importante hablar a veces de presidentes, de hombres de la cultura que son ilustres y que todos los conocemos, también es importante hablar de Estela Mamaní, de Federico Leguizamón, de Álvaro Cormenzana, de Alejandro Carrizo, de Ernesto Aguirre, de nuestros gobernadores, de nuestros legisladores. Entonces me parece que es importante generar un conocimiento que esté muy bien situado y a eso aspira este libro. En el subtítulo del libro, escritores, escribidores, sí, y otros sujetos de moral dudosa, sí, ¿vos en cuál te ubicás? ¿En cuál de todas esas categorías? Yo creo que en los tres, ¿no? Quizás en el primero no tanto, pero mucho más en los otros, ¿no? Escribidores está tomado de una idea, de una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La tía Julia y el escribidor, porque él dice que no todos los que publican libros son escritores, ¿no? Hay muchos escribidores, ¿no? Un neologismo que inventa Vargas Llosa que a mí me pareció interesante, ¿no? Y sujetos de moral dudosa está tomado de una frase que me dio una expareja cuando se refería a mis amigas. No se refería con esas palabras, pero que eran equivalentes. Ajá, bueno. Frente a todo este despliegue que significa el norte del sur, porque hay casi una historia de Jujuy en este libro que uno puede leer. Yo lo devoré, te digo, además es un libro que me toca de cerca porque tiene que ver con trabajos, sí, en los que yo he estado, digamos, ¿no? En ese mundo que vos estás planteando, ¿cómo se avisora el futuro?
Y yo creo que estamos en un momento importante de cambios, ¿no? Que a veces es difícil verlo porque estamos metidos en el baile, ¿no? Pero hemos llegado a un momento muy importante de cambios que se dan fundamentalmente por las nuevas tecnologías, se da fundamentalmente por el uso de las comunicaciones en pantalla. Este programa, ¿no? También yo creo que genera esa posibilidad de cambio. Y a vos te llega muy de cerca porque varias notas yo le escribí en una revista en la que vos eras editora, ¿no? Y acá yo quiero rescatar esto, no porque esté frente a que vos seas la persona que me está haciendo la entrevista, sino que también muchos escritores, sería bueno que tengamos esa maleabilidad para estar a disposición de periodistas, de editores, ¿no? De directores de suplementos literarios, de directores de revistas, porque muchas veces los escritores lloramos, decimos que los medios no nos dan la importancia que nos merecemos, pero también tenemos que hacer un esfuerzo y escribir cosas que tengan que ver con datos o necesidades que tienen los medios del lugar, ¿no? Entonces yo acá recopilo notas que han sido publicadas en diarios de Salta, en revistas de Jujuy, en distintos medios que me pidieron o intervenciones en actos de la Universidad de Jujuy, de la Universidad de Salta o de otros lugares. Entonces a mí me parece que, por un lado, los escritores tenemos que tener una maleabilidad para estar dispuestos a escribir en distintos lugares y en distintos soportes. Y por otro lado, me parece que también tenemos que estar muy atentos al auge de los nuevos medios de comunicación. Varias de las notas que yo publico en el libro no salieron publicadas en diarios, en revistas, sino que estaban en mi blog. Sí. Y que tuvieron mucha repercusión. Algunas se fueron reproducidas en diarios locales, hay algunas que salieron también en Página 12. Entonces acá, por eso digo que estamos frente a un momento de grandes cambios. Y el auge de las nuevas tecnologías a nosotros nos favorece mucho. Yo creo que todos ganamos, ¿no? Ganamos los que producimos contenido, los lectores, y es por eso también que este libro, además de circular en formato tradicional, también circula en formato PDF gratuito para el que lo solicite por medio de las redes sociales. La importancia de las nuevas tecnologías también está, digamos, en el contenido del libro, más allá de la posibilidad de tener el PDF, porque vos narrás cómo fue tu llegada a Internet. Sí, sí. De eso me gustaría que nos cuentes un poquito más para los que nos están viendo. Bueno, yo tuve un excelente profesor, ¿no? Que se llama Luis Alberto Quevedo, que fue el primero que nos habló de las nuevas tecnologías. Y sus clases eran fascinantes y los textos que también él nos hacía leer eran muy buenos. Pero en Jujuy no teníamos internet y dio la casualidad que yo, por esas vueltas del destino, tenía un viaje a España por una beca de investigación y me acuerdo que cuando estaba en España todos los becarios se comunicaban con sus lugares de origen por medio de correo electrónico. Todos menos yo, claro. Porque Jujuy no estaba todavía, no había entrado en las redes, no estaba en el mapa, no existía, ¿me entendés? Entonces yo cuando volví, me acuerdo que volví muy enloquecido porque había podido practicar lo que había leído en teoría y había escuchado en las clases de mi profesor. Entonces acá me acuerdo que laburé en un colegio secundario y ya había internet y convencí a la directora y empezamos a trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Entonces ese hecho para mí también fue importante, viajar, ¿no? Yo creo que hoy los jóvenes no tienen esa necesidad que teníamos nosotros, ¿no? Porque estaría bárbaro que viajen, que ganen una beca, yo los invito y ojalá que puedan viajar. Pero no es necesario, ¿no? Con una computadora conectada, no es necesario tener una conexión, vas a la Plaza Belgrano y te conectás y podés ver el mundo distinto. Por eso digo, ¿no? Es que estamos en un momento de gran cambio, ¿no? Yo en mi barrio, en Alto Comedero, veo chicos que salen a la tarde con sus computadoras que les dio el gobierno nacional y están trabajando entre ellos, no sé qué hacen, posiblemente escuchando música nada más. Pero posiblemente estén haciendo otra cosa y eso ya es saludable, eso ya significa una apertura mental hacia un salto cultural, ¿no? Los que estamos tratando de analizar esta realidad no tenemos que estar alejados de eso y tenemos que tratar de interpretar no solamente con nuevos formatos, la cuestión tecnológica, sino el impacto que produce esto en el mundo cultural.
A lo largo de esta entrevista, capaz que ya está contestada la pregunta que te voy a hacer. De todas maneras, lo que me gustaría es que hilvanemos, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es tu lugar en la escritura en Jujuy? ¿Dónde te ubicarías? Y yo creo que es un lugar no muy cómodo, ¿no? No muy cómodo para mí, no muy cómodo para los lectores, porque es difícil clasificar, ¿no? En el libro yo me olvidé de colocar 2 títulos que son de libros de poesía, ¿no? A mí la poesía, yo me considero más que nada un lector de poesía y que nos abre la cabeza para ver otros mundos. Pero bueno, me meto con la historia reciente, me meto con la literatura, ¿no? Me meto mucho con la edición, ¿no? Me interesa mucho probar nuevos formatos, cuidar los libros, y me parece que es un lugar incómodo porque entre mis objetivos está, más que imprimir libros, intervenir en la sociedad, ¿no? Que cada texto sea una excusa para analizar esta sociedad, ¿no? Entonces no me interesa tanto vender libros. De hecho, la mayoría de los contenidos que yo trabajé, que yo publiqué, circula libremente por internet, pero me interesa más intervenir en la sociedad, y eso me genera un grupo importante de seguidores y un grupo no menos importante de enemigos también, ¿no? Que le molesta este trabajo, ¿no? Y a mí eso también me parece saludable, ¿no? Y me parece que es bueno que esos enemigos, entre comillas, también puedan producir otro material superador, ¿no? A mí me gustaría mucho eso, ¿no? Yo no tengo problema en discutir. De hecho he discutido con algunos funcionarios, he discutido también con escritores o con escritoras, como se puede ver en el libro, ¿no? Y eso me parece saludable. Yo no entro en la discusión cuando llega una cuestión que dicen te faltan determinados atributos de la masculinidad, por decirlo suavemente, ¿no? Ahí no hay discusión, hay insulto. Pero cuando hay un debate de ideas, cuando otra persona tiene un conjunto conceptual para exponer, no tengo problemas en debatir con cualquiera, ¿no? Y eso me parece que tendría que ser lo normal. Pero cada vez que yo hago una exposición y tengo una postura firme, me dice, ¿por qué te animaste a tanto? Pero digo, ¿cómo animarme a tanto? Nosotros venimos de una historia, ¿no? Desde Andrés Fidalgo, desde Avelino Bazán, desde Rodolfo Walsh, desde Girondo, desde Borges, una historia de agitación cultural, y a mí me parece que por ahí pasa lo mejor de la literatura. Entonces, para mí esa debería ser la normalidad. ¿En qué estás trabajando ahora, Reinaldo? Estoy trabajando en varios frentes, ¿no? Por un lado, estoy ayudando a Darío Melano, que tiene un libro de cuentos que están basados en la historia reciente, ¿no? Ficcionalizando vidas de militantes, de vidas de Arede, la vida de Alcira Fidalgo, ¿no? De Avelino Bazán, ¿no? Que tienen esa referencia, que a mí me parece que va a ser un libro muy importante porque se mete en algo que yo denomino la batalla cultural, ¿no? Yo creo que en Jujuy ya hemos llegado a un estadio que supera el piquete, ¿no? Por más que sigan existiendo cortes de ruta, por más que sigan existiendo quema de gomas, ¿no? Pero me parece que hemos llegado ya a un nivel que tenemos que avanzar más, ¿no? Y me parece que la propuesta de Darío Melano apunta en esa sección. Por otro lado, también hemos empezado a trabajar con una fotógrafa sobre imágenes, ¿no? de los años de plomo, imágenes de los juicios. Me parece que también el campo periodístico poco ha trabajado sobre, el campo periodístico fotográfico me refiero, ¿no? Poco ha trabajado sobre esa cuestión, así que estoy trabajando en eso. Con Alejandra Nayín, que venimos investigando hace años fuertemente sobre la literatura de Jujuy, también estamos trabajando sobre una historia crítica de la literatura de Jujuy, ¿no? Y yo sigo trabajando en una biografía intelectual sobre Andrés Fidalgo, que es la gran deuda que tengo con los Fidalgos, ¿no? Así que, como verás, estoy repartido muy en varios ocupado. Frentes. Sí. La verdad es que el hecho de que vos estés trabajando en una memoria de Fidalgo y a lo largo del libro también hay
un reconocimiento, un recuerdo, un traer al presente la figura de Andrés y de Nélida. Me parece que es muy importante, que nos hace falta recordar más seguido, con un poco más de valentía, de ganas, de darles importancia a ellos dos, por ejemplo, pero sobre todo a ellos dos, teniendo en cuenta todo lo que han hecho en Jujuy a lo largo del tiempo y a pesar de las condiciones, ¿no? Claro. Mira, yo creo que siempre es importante pensar que lo que estamos trabajando en el campo de la cultura no nos trajo la cigüeña desde París, no nacimos de un repollo, sino que hay figuras emblemáticas que estuvieron antes, ¿no? Allanando el camino, limpiando, sacando las malezas, y que es importante rescatar esas figuras, ¿no? Porque todo escritor construye de alguna manera una genealogía, ¿no? Dice, estos son mis antecesores, sí, estos son mis padres literarios, acepto un legado y quiero seguir armando eso, ¿no? Ahora, si yo creo que la literatura de Jujuy comienza por mí y termina en mí, estoy muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante este rescate, ¿no? Y todos los escritores nos referenciamos de una manera u otra, inclusive aquellos que dicen que no tienen referencia, ya están de alguna manera haciendo su referencia, ¿no? Entonces, frente a esa cuestión, a mí me sigue pareciendo importante el rescate de tradiciones que son vivas, que son vitales, ¿no? El festejo, la alegría que tenían los fidalgos, la seriedad que tenía Andrés, el trabajo de Néstor Gropa en el suplemento literario, anteriormente en Tarja, ¿no? Bueno, la labor periodística de determinadas mujeres, ¿no? Como es tu caso, como es el caso de Laura Barberí, invitándonos a escritores a que publiquemos cosas, ¿no? Eso también a mí me parece saludable, ¿no? Uno después puede disentir con Fidalgo, con Gropa, con Laura Barberís, pero yo creo que son figuras importantes que han marcado cierto terreno por el que todos circulamos, ¿no? Y es lo que añora todo escritor, ¿no? Dejar ciertas marcas, dejar ciertas huellas, dejar una marca en la memoria. ¿Qué es Proyecto C? Proyecto C es una editorial en la que con Alejandra Nallín y otros conspiradores de la cultura nos proponemos publicar trabajos de investigación, ¿no? Decidimos armar una editorial totalmente independiente, ¿no? No nos interesa lo comercial, aunque nos interesa vender algunos libros para después recuperar plata y hacer más libros, ¿no? Pero fundamentalmente buscamos salir al campo editorial con nuestros trabajos de investigación y también con los trabajos que rescatamos. Por ejemplo, estamos muy pronto a terminar de editar un libro que se llama Textículos en el NOA, que resume las intervenciones de escritores de la región noroeste, ¿no? En un acto que hicimos el año pasado, ¿no? Donde se debatió sobre esta problemática y donde hubo un diálogo importante con el público, ¿no? Entonces, un diálogo además que en algunos tramos es muy gracioso, parece una cuestión tipo café con Sergio, escuchaba las grabaciones, ¿no? Y además hacemos una selección de texto de estos autores. Bueno, ese libro vamos a publicar en Proyecto C. Y también estamos trabajando en un libro de Luis Guayar, que se llama Sic, Idem, etcétera, que son bien los microrelatos que él publicó en la década del 80 en el suplemento literario del Pregón, y que no fueron publicados en el libro. Entonces hicimos toda una tarea, ¿no? de rescatar todos esos textos. Estamos trabajando también en un estudio preliminar, en un prólogo que contextualice la obra, porque Guayar, además de ser un buen escritor, fue en el NOA un adelantado al trabajar con la brevedad de la literatura, ¿no? Entonces nos parecía injusto que esa obra esté olvidada, y bueno, esto encaja en la investigación de lo que trabajamos en Proyecto C. Muchas gracias por venir a Para Leerte Mejor 2014. Gracias a ustedes.